Amén. Tome asiento, hermanos. Recordarán que hace mucho tiempo les había manifestado que quería dar el libro de Apocalipsis una vez terminara primera, segunda y tercera de Juan. Las circunstancias obviamente cambian a veces, los escenarios cambian, pero esta semana estaba meditando, desde el anterior domingo que terminé la tercera carta de Juan, decía ahora quedó y estaba consultando al Señor ahí en mi pensamiento y orando, decir, Señor, tal vez quisiera dar primera de Pedro y segunda de Pedro, pero ya había de alguna manera manifestado que quería enseñar Apocalipsis, quizá más por una razón. Ayer le explicaba eso a mi esposa y le decía, Señor, ahorita tengo en YouTube tengo algunas enseñanzas. Ya había enseñado de forma casi panorámica el libro de Apocalipsis, especialmente las cosas que iban a suceder del capítulo 4 hacia adelante. Y decía yo, ¿será que vuelvo a hacerlo Apocalipsis versículo tras versículo y tratar de escudriñar aquello? Y este libro es uno de los libros más que menos se enseña, podríamos decir así. Es un libro que, si bien revela la gloria de Dios y de Cristo con más esplendor, o sea, muchos pastores, por ejemplo, eluden hacer el estudio de Apocalipsis. O sea, hay muchos que los que quieren enseñar este libro pasan muchas veces por alto, ¿no? Y se privan porque dentro de la enseñanza de este libro de Apocalipsis es tan rico en cuanto a la verdad divina, especialmente de las cosas que van a suceder. Si bien este libro se divide en tres partes, generalmente lo que más motiva a veces querer escuchar este libro son las cosas que van a suceder. ¿Por qué? Porque el hombre a veces siempre se está fascinando o se está obsesionando por ver el futuro, ¿no es cierto? Por eso todas las personas, ¿está bien ahí? Entonces todas las personas siempre están buscando, ¿se acuerdan? En horóscopos, en cartas de tarot, otros se hacen ver las manos, se alimentan muchas veces de materiales futuristas o de ciencia ficción, llegan incluso al espiritismo, al ocultismo. Entonces el ser humano siempre tiende a ver o quiere ver el futuro, pero nadie puede ver el futuro o nadie puede revelarte el futuro sino solamente Dios, porque así lo dice su palabra. En Isaías 44, versículo 7, y Isaías 46, versículos 9 y 10, si uno va a Isaías, por ejemplo, este profeta del Antiguo Testamento, ahí, por ejemplo, establece esta verdad de la cual estoy señalando, que solo Dios puede declarar o puede conocer el futuro. El capítulo 44, versículo 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles, dice, lo que viene y lo que está por venir. Ahí en el 46, paisitos nomás, el capítulo 46 de Isaías, versículo 9 y 10, dice esto. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio, dice, lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. ¿Sí? Cuando uno lee la Biblia, en el Antiguo Testamento hay muchos profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, proporcionan muchos vistazos acerca del futuro. Cuando uno retrocede a los evangelios, vemos ahí el discurso del Señor, ¿no? Ahí en el Monte de los Olivos, acerca de los eventos que van a suceder y van a pasar. En las mismas cartas, tanto de Pablo y de Pedro, también nos muestran, ¿sí?, en estos escritos, eventos que tienen que suceder antes que el Señor venga en su segunda venida, ¿no?
Entonces, Apocalipsis viene a ser uno de los libros más controversiales, podríamos decir así, uno de los libros más mal interpretados que tiene la Biblia. ¿Por qué razón? Porque hay varios métodos en los cuales, por ejemplo, este libro se interpretan. De hecho, se conoce 4 métodos. Y no quisiera hablarles de estos métodos porque seguramente voy a perder más tiempo en decirles qué significan estos métodos. Por ejemplo, hay un método que se llama el método preterista, ¿sí? Es uno de los métodos, ¿sí?, fundamentales de interpretación para este libro de Apocalipsis. Este método, por ejemplo, ve Apocalipsis no como una profecía futura, ¿se dan cuenta?, sino como un registro histórico de sucesos en el Imperio Romano del primer siglo. O sea, para ellos ya ha pasado todo aquello. Hay otro método, no voy a entrar en más detalle, que se llama, simplemente les estoy diciendo para que usted conozca y quizá usted pueda indagar mucho más sobre estos métodos. Hay otro método que se llama el método historicista, ¿sí?, donde encuentra en el Apocalipsis un registro de historia de la Iglesia desde los tiempos de los apóstoles hasta el presente. Este también pasa por alto, podríamos decir así, los propios reclamos del Apocalipsis de ser una profecía. En otras palabras, no aceptan como una profecía, como sucesos que han de suceder o han de pasar, sino que establecen ya hechos que han sucedido o que están sucediendo, podríamos decir así. Y hay un tercer método, que es el método idealista, dentro de los 4 métodos fundamentales. Este ve descrita en Apocalipsis la batalla sin fin entre el bien y el mal que tiene lugar en cada etapa. Apocalipsis no es un registro histórico ni una profecía, dice este método, no lo toma como una profecía, ¿sí? Son mitos ideados para comunicar la verdad espiritual. En otras palabras, los que interpretan o quieren interpretar ya ponen en su mente, ¿sí?, situaciones, o deducen qué significa cualquier palabra que está en medio de este libro. Sin embargo, hay un cuarto método que se utiliza fundamental para interpretar, que es el método que nosotros vamos a establecer en este estudio que vamos a hacer. A este método se le llama el método futurista. Este método ve, ¿sí?, por ejemplo, en los capítulos del 4 al 22, predicciones de personas y acontecimientos aún por venir en el futuro, ¿sí? Ahí vemos la gran tribulación, vemos todos los eventos y sucesos, las batallas de Armagedón, la venida de Cristo, ¿no?, cielos nuevos, tierras nuevas, ¿sí? Y este método realmente reconoce plenamente que es una profecía, que se tiene que estudiar. Es una profecía, y aún este método, o sea, porque algún método que no sea el futurista deja el significado del libro a la ingeniosidad y a las opiniones humanas. Entonces, este método futurista toma el significado del libro como Dios lo dio. De esta manera, nosotros tomaremos el libro tal como lo tenemos en su estilo normal de lenguaje. ¿Ok? Entonces, realmente había manifestado esta situación de cuál era el libro que iba a tomar, ¿sí? Porque quiero dejar de alguna manera, ¿sí?, escrito, o que por lo menos de aquí a una generación o 2 generaciones, de alguna manera a través de los adelantos tecnológicos que tenemos, o sea, pueda estar establecido qué es lo que nosotros creemos en relación a este libro, ¿sí? ¿Cómo lo interpretamos en este libro? Entiendo que quizá ninguno de ustedes, por ejemplo, o sea, de alguna manera lo va a tomar quizá con una seriedad que deberían tomarlo, pero quizá Dios, en el transcurrir del tiempo, puede haber alguien, quizá un nieto, quizá puede haber alguien, ¿sí?, que de alguna manera conozca lo que se proclamaba o lo que estudiábamos aquí en la iglesia en cuanto a este precioso libro, porque es un libro, vuelvo a repetir,
que no muchos quieren enseñarlos por todo lo que por todo lo que contiene este libro de Apocalipsis. Y aún muchas veces yo esta semana había dicho, ¿será que doy esto? ¿Sí? Porque pareciera que a veces no hay una motivación para dar aquello. Pero gracias a Dios en mi vida, y tal vez esto te puede ayudar a ti, a veces creemos que la motivación es el origen de hacer algo. Y es verdad, porque siempre te dicen, ay, estoy motivado para hacer algo, ¿no es cierto? Y esa motivación hace que la persona haga algo. Porque si, por ejemplo, uno no está motivado a entrar a la universidad, no lo va a hacer, o sea, no quiere hacerlo. ¿Te das cuenta? Pero gracias a Dios digo que yo he entendido mucho lo que es la diferencia entre lo que es motivación y fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque la motivación está en base a las circunstancias, pero la fuerza de voluntad es ejercitarlo aquello, ¿sí?, que requiere realmente una fuerza de voluntad. Te explico, ¿sí? Usted viene a la iglesia, por ejemplo, hoy, ¿sí? Quizá ha venido, o quizá uno va a la iglesia porque en la mañana se siente motivado a venir. Y eso hace que se cambie, se aliste, ¿no?, y vaya. Pero quizá hay otros que son mucho más maduros espiritualmente, cristianos, ¿sí?, que quieren ejercer su fuerza de voluntad, en el sentido de que voy porque tengo que ir, ¿me entienden? Y creo un hábito de aquello a través de la fuerza de voluntad. ¿Por qué creen ustedes que los matrimonios no persisten en el tiempo? ¿Sí? Porque lamentablemente creen que la motivación va a hacer que ellos perduren por todos los tiempos que tienen el uno y el otro. Y la motivación a veces desaparece en 1 año, 2 años. Se casan bien motivados para querer hacer un hogar, una familia, etcétera, ¿sí? Pero se olvida de que también el matrimonio requiere de ¿qué? De fuerza de voluntad. ¿Y qué significa? Que bueno, ya está establecido que voy a envejecer con esa mujer, ¿no? Al final la he escogido para que sea mi esposa, y va a haber circunstancias, situaciones que son difíciles a veces de sobrellevar, porque ningún matrimonio es un techo de una taza de leche, como decimos aquí, ¿no? Pero cada uno va a poder ejercer una fuerza de voluntad, pues, para que sigan muchos. ¿Me estás entendiendo algo? ¿Sí? A veces es la fuerza de voluntad mucho más, debemos buscar la fuerza de voluntad con muchas más diligencia que tratar de buscar una motivación. ¿Me entiendes? Es como, alguien ponía como un ejemplo, ¿sí? ¿Qué prefieres tener, 100 fósforos o una vela delgadita? ¿No? Supongamos que los 100 fósforos son la motivación, y la vela delgadita es la fuerza de voluntad. ¿Qué es mejor tener, dicen? 100 fósforos o una vela delgadita, que representa la fuerza de voluntad, o un fósforo y una vela bastante gruesa, ¿sí?, que es la fuerza de voluntad. ¿Y cuál prefieres? Dice, yo prefiero tener un fósforo que va a prender aquello y esto me va a durar más. Entonces, ¿qué hace que uno, cómo uno puede, no sé si me están entendiendo, a veces yo nomás no, o sea, a veces yo me tengo que, yo personalmente estoy hablando, te estoy dando un ejemplo en mi vida. ¿Por qué escojo este libro? Porque este libro lleva casi 3 veces más de estudio de lo que cualquier otro libro se lleva. Y frente a la situación que yo estoy viviendo, ¿sí?, a veces no me motiva la gente porque veo en ellos como que no hay esa hambre de conocer la palabra, de escudriñar, de agarrarse de la palabra. Y a veces esa motivación quiere hacer que yo actúe de distinta manera, pero digo, no voy a dejarme que el enemigo, porque el enemigo también está metido dentro de mi percepción, aquello. Porque el enemigo quiere desmotivarte, ¿no? O sea, pero mi fuerza de voluntad no tiene que declinar. Y si estoy en un momento queriendo declinar o caerme, por decirte, ¿sí?, entonces me voy a poner 3 pesos más para que no pueda hacer aquello. Es como cuando uno ya no quiere ir a la iglesia, ¿no es cierto? Ya no está motivado por circunstancias, situaciones. Pero ¿quién va a sacarme de esa situación si no soy yo? Entonces digo, no, voy a tomar este libro porque sé que este libro, pese a que los meses que están viniendo son bastante arduos en cuestión de trabajo secular, ¿sí?, pero voy a tomar esto porque quiero que mi fuerza de voluntad se desarrolle mucho más de lo que está.
Si antes yo estudiaba, podía tomar el libro de Primera de Pedro, que son también preciosos, son también que te lleva tiempo para estudiar, Apocalipsis es mucho más fuerte, mucho más profundo, por estas diferentes metodologías que existen para interpretarlos, ¿sí? Es mucho más profundo. Entonces, quiero que entiendan aquello. Entonces, escogí para este tiempo que me queda, si Dios así lo permite, hacer el estudio del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Pero antes de aquello, ¿sí? En esta semana yo ya tengo preparado todo lo que es la introducción y todo el primer capítulo, versículo tras versículo. Yo me preguntaba, a veces viendo la situación de la iglesia, y me cuestionaba, ¿no? A veces, para saber realmente, así como vos, digo, como ustedes, ¿sí? O tuteándoles como vos, Claudia, ¿no? Como ustedes, si usted ve alrededor, realmente es decepcionante. Usted, por ejemplo, Claudia vive con un esposo, no es creyente, ¿sí? Y no es porque yo lo indique, sino que las evidencias me muestran que no lo es, que no es cristiano, aunque todo el mundo dice que es cristiano, porque cree que Jesucristo a veces es el Hijo de Dios, no cree que Dios es, que cree en la Trinidad, etcétera. O cuando a alguien se le pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres un seguidor de Cristo? Por decirte. Si yo le preguntara, por decirte Álvaro, ¿no? ¿Tú eres un seguidor de Cristo? Y quizá él me podría decir, sí, ¿no? Pero ¿a través de qué? ¿De qué podría decir que es un cristiano, un seguidor de Cristo? Quizá Claudia me puede decir, sí, porque voy a la iglesia. No estoy preguntando si eres un seguidor de Cristo. Quizá Elizabeth me diría, yo conozco de él, ¿sí? Quizá otro me dice, yo soy una buena persona. Quizá otro dice, qué sé yo, ¿no? No hago mal a nadie. Quizá alguien me puede decir, leo la Biblia, ¿no es cierto? Pero la pregunta aquí realmente es, ¿realmente eres un seguidor de Cristo? O sea, seguidor, estoy hablando de alguien que sigue a Cristo. Recordemos que en la Biblia hay dos grupos, ¿no es cierto? Uno de los que le seguían por causa de todo lo que el Señor les daba, ¿sí? La multitud, por ejemplo. Pero realmente eres un seguidor de aquellos que Cristo realmente quiere ver en las personas que le siguen a Él. ¿Te acuerdas cuando Pedro y su hermano Juan, o sea, ¿no? Pedro estaban ahí pescando, y si tú, voy a leer el Mateo capítulo 4, versículo 18, fíjate estos dos versículos, lo voy a leer, no lo busques, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, dice la palabra, le siguieron, y más adelante dice, pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, el hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora, cuando uno ve la vida, por ejemplo, de estos cuatro que estoy leyendo, ¿sí? Usted no va a ver que hasta el final, estos se dieron vacaciones, en un momento dijeron, ya no quiero, ¿sí? O en algún momento dijeron, no, es muy difícil seguirle, Señor, ¿sí? Claro, vemos en la Biblia que hay muchos que le seguían también, ¿no es cierto? Pero en un momento dado, ¿qué hicieron ellos? Pues se cansaron y dijeron, ya no, o sea, hasta aquí no más, o hasta aquí puedo dar, hasta aquí puedo hacer. Entonces, la pregunta que yo les hago antes de haberles dado el preámbulo del libro que vamos a estudiar, era, realmente, y esto quiero que tú te preguntes, ¿sí? Yo sé que estás quizás 5, 6, 7 años, 10 años en la iglesia, pero pregúntate a ti mismo si realmente eres un seguidor de Cristo. Estoy hablando de ser un verdadero seguidor de Cristo. Porque para ser un verdadero seguidor de Cristo, lo primero es lo primero que dice la Biblia. ¿Qué tienes que hacer para ser un seguidor de Cristo?
nacer de nuevo, dice, ¿no es cierto? Sí, es necesario, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? No puedes ser tú cristiano, no puedes ser un seguidor de Cristo si no has nacido de nuevo. Puedes venir a la iglesia 5, 10, 6, 10 años pensando que eres un seguidor de Cristo, pero te voy a dar algunas cosas que tienes que meditar en tu casa si realmente eres un seguidor de Cristo. Y para ser lo primero, tienes que ser salvo. Tienes que nacer de nuevo, en otras palabras. ¿Cómo haces aquello? Bueno, confesando que eres un pecador, ¿no es cierto? Reconociendo después a Cristo como tu Señor y Salvador, pero no basta aquello, alguna vez ya habíamos manifestado, sí, sino que al aceptar el perdón de Dios, pues empezamos a comenzar a caminar en los caminos del Señor. Si eres un seguidor de Cristo, usted tiene que seguir lo que el Señor caminó, ¿me entiendes? Hay 4 perritos ahí en la puerta, ¿tú ves? ¿Sí? Voy a la tienda y me sigue. Me sigue. Vuelvo, me sigue. ¿Sí? Obvio, ellos me siguen porque les doy siempre pan, les doy comidita. ¿Sí? Y a veces la multitud hacía eso. ¿Ok? Pero hay otros que pueden seguirte sin buscar nada a cambio, quizás simplemente porque han decidido seguir a Cristo. Han decidido seguir. Ahora, para ser un seguidor de Cristo, Juan 3:3, ¿qué dice? Es necesario nacer de nuevo. Ese es una de las primeras, podríamos decir, paso para ser un seguidor de Cristo. Un segundo paso que es, si eres un seguidor de Cristo, serás una persona que ora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo oraba, ¿sí? De día y de noche, como decimos. En aquellos días, dice Lucas 6:12, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ese es el problema a veces de muchos. ¿Me entiendes? Yo alguna vez y cientos de veces les digo, cuando tú te despiertas, lo primero que haces es agarrar el control remoto y prender la televisión. Peor aún en esta generación, ya no siquiera agarra el televisor. Lo primero que uno agarra cuando abre los ojos, ¿qué es? Agarrar el celular. ¿Cierto o no cierto? Y ahí va lo que yo te dije hace rato, a un principio. No busques motivación, busca ¿qué cosa? Fuerza de voluntad, ¿sí? La fuerza de voluntad es aquella que tienes que decir, caramba, me tengo que levantar, si es que no puedes orar ahí, ¿sí? Tienes que levantarte y empezar pues a orar. ¿Por qué? Porque has decidido ser un seguidor de Cristo. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia entre uno que no es el llamado con el que duermes, no es. Con los que yo vivo aquí, no es. ¿Ok? Y a veces pierdo más tiempo queriendo cambiarlos, ¿sí? En vez de decir, bueno, no quieren y me voy a otro. Hermanos, a veces, ¿sabes qué? Descuidamos a nuestros hijos por el esposo o por la esposa. Y queremos que la esposa o el esposo primero se convierta. Y estamos descuidando a los pequeños o al pequeño que está ahí. Ya tuvo su oportunidad, ya se le habló, no quieren entender. Estoy perdiendo mi tiempo, me estás robando mi tiempo. ¿Por qué les digo esto? Esta semana le mostré a mi esposa, ¿sí? Un comentario, no, le hablé. Uno de los días más difíciles que John MacArthur pasó, sí, les voy a mandar el link después, es cuando 250 miembros de su iglesia se fueron y 4 pastores en uno, así. ¿Qué argumentaban? 250, obviamente 250, imagínense, miembros de una iglesia, de la iglesia de John MacArthur, y 4 pastores de 5, 4 decidieron irse. Y él dice, fue un día bien duro, ¿no? Para él.
¿sí? Imagínate, 254 pastores de los 5 jóvenes que les dio su tiempo, que les enseñó, argumentando de que su predicación, su enseñanza eran muy ortodoxas, etcétera, 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 pues se fueron. Pero él siguió adelante y después da gracias a Dios, ¿sí? Por la situación, que él no cayó. ¿Entiendes? No cayó, perseveró, podríamos decir así. Eso no lo tumbó, quizá el enemigo quería tumbarlo. Pero bueno, nosotros somos, digo somos, porque yo me considero un seguidor de Cristo. No soy perfecto, 1000 veces les he dicho. Y vuelvo a repetir, para ser un seguidor de Cristo, lo primero es lo primero, y lo primero es ser salvo. Nacer de nuevo, dice Juan 3:3, de cierto os digo que si no nacieres de nuevo no entrarás en el reino de Dios. ¿Sí? Y lo segundo, si eres un verdadero seguidor de Cristo, ¿qué es? Tienes que orar. Orar. Hermanos, orar. Sí, yo mismo a veces cometo un error, digo, no error, sino una ayuda espiritual a mi esposa, digo, orá, hija, no sé, estamos ahorita así, estamos ya así, lo hemos gastado todo, ¿sí? Prácticamente, orámelo, le digo, a veces confío que ella, sé que es una mujer de oración, pero también oro. Cuando mis hijos salen, vuelvo a repetir, salen de las puertas, oro. Digo, Señor, cuídalos, protégelos, están en moto, ¿sí? Van corriendo, ¿sí? Ayúdame, situación, porque me considero que soy un seguidor de Cristo. Entonces, un seguidor de Cristo será una persona que ora. ¿Por qué? Porque la oración es parte crucial de nuestra vida como cristianos. Para afrontar la vida, ¿qué tienes que hacer? Orar primero. Jesús, que era el Hijo de Dios, oraba. ¿Te acuerdas? Sus discípulos no aguantaban a veces orar, pero la palabra dice que él oraba, ¿sí? A Dios. Si eres un seguidor de Cristo, tienes que orar. No hay cristiano que deba vivir sin orar. Vuelvo a repetirte, levanta tus ojos, ¿sí? Tu celular, no agarres ese rato. No te cuesta nada orar primero, encomendarte a Dios, que cuida a tus hijos, ¿sí? Que te vaya bien el trabajo. Danos el pan nuestro de cada día, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. Si eres un seguidor de Cristo, ¿sí? ¿Qué dicen las Escrituras? También, tercera cosa, debes escucharlo. Escucharlo. Mateo 17:5 dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Oramos y también hablamos. A veces la oración es más para mí, ¿no? A veces hay que hablar, Señor, grande eres, ¿sí? Gracias por tu misericordia, gracias, Señor. No sabemos de qué nos estará librando el Señor. A Él escuchar. ¿Dónde le escuchas a Cristo, a Dios? No vas a ver una nube ahí que abre y diga, como en el tiempo que hemos leído. Aquí. ¿Quieres escucharle a Dios? Lee su palabra. Lee su palabra. Si eres un seguidor de Cristo, debes orar, debes escucharle a Él, ¿sí? Y también si eres un seguidor de Cristo, dice Juan 3:16, ¿quién no sabe ese versículo? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si eres un seguidor de Cristo, vas a creer ¿en quién? En Él. Y cuando habla de creer, no solo creer que Él es el Hijo de Dios, sino que creer que todo lo que dice aquí en su palabra, sí, es verdad. Amén. Es verdad, yo creo. Creo. Todo lo que dice aquí creo y no va a hacer cambiar nadie.
lo contrario. Si aquí tengo que creer y voy a confiar en Dios, voy a tener fe en Él, y voy a vivir por fe, dice, ¿no es cierto? Si soy un seguidor de Cristo, voy a creer en Él. No voy a creer en otras cosas más. Aunque me digan, te cierras mucho, para vos todo es Dios. Sí, pues, para mí el vivir es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si soy un seguidor de Cristo, sí, tengo que ser salvo, primero. Si soy un seguidor de Cristo, tengo que orar. Si soy un seguidor de Cristo, tengo que escuchar. Si soy un seguidor de Cristo, tengo que creer en Él. Pero no basta solo creer en Él, porque si soy un seguidor de Cristo, también, ¿qué me dicen las Escrituras? Debo obedecerle a Él. ¿O no? Debo obedecerle a Él. Debo obedecer lo que dice su palabra. Su palabra dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, soy un seguidor, que dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. O sea, el que me sigue, el que le sigue, sí, debe obedecerlo, pero no debe obedecerle de una manera, como hemos estudiado en las cartas de Juan, gravosa, sino debe obedecerlo, sí, con un corazón alegre. Por eso a veces yo no entiendo, o sea, a veces me cuesta pensar. Sí, a ver su corazón, incluso cómo vienen a la iglesia. Si vienen realmente con gozo, con alegría, o riñéndose, enojándose, denegando, no sé. Realmente, a veces necesitamos nosotros a meditar en lo que el Señor nos dice en su palabra. Si realmente somos seguidores, no estoy diciendo que sean seguidores de Cristo, alguien que está siguiendo los pasos del Señor, debemos obedecerlo. Pero la Biblia dice también que si yo soy un seguidor de Cristo, ¿sí?, no solo debo obedecerlo, debo amarlo. De hecho, el primer gran mandamiento de toda la Biblia, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí?, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice. Este es el gran y principal mandamiento, Marcos 12:30. Ese versículo nomás quisiera que pongas en tu cabeza y en tu mente, en tu corazón. Realmente es, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente. Por eso cuando ves cosas feas, piensa que la mente, ¿sí?, si realmente amas a Dios con toda tu, no vas a permitir que entre cosas feas. Con todas tus fuerzas realmente amas al Señor. ¿Te das cuenta? Realmente todo lo que, como dice la Biblia, todo lo que debemos hacer, ya sea en bebida o en comida, hacerle todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Si tú trabajas en un lugar, hazlo como para el Señor, no como para el jefe o qué sé yo. Haz como que si el Señor fuera el jefe de ese lugar. Si vas a hacer algo, vas a hacer un plato para comer, hazlo como para el Señor. Si eres un seguidor de Cristo, debemos, ¿qué dice las Escrituras? Compartir el Evangelio, ¿sí? Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todo el mundo. La gente quiere ir al mundo y no quiere evangelizar al vecino, al amigo, al que se te encuentra de lado. Vuelvo a repetir, si no quieren escuchar, ya cumpliste, ¿sí? La sangre de tus manos ya te va a librar. Ya no pierdas el tiempo. Es como si yo perdiera el tiempo con mi hijo, con mis hijos, y me olvido de mis nietos. Me está quitando el tiempo estos mis hijos, en vez de darle a quién, a mi nieto, ¿o no? Y si mi nieto no quiere escuchar, ¿sí?, dejaré de perder mi tiempo en mi nieto, porque no tengo tampoco 1000 años para vivir, ¿sí?, y me dedicaré pues, a mis bisnietos, ¿o no?
A veces perdemos el tiempo con nuestras familias. Queremos que nuestro hermano, que nuestro tío, que nuestro hijo, ya le has hablado, no quiere. Hermanos, en el libro que vamos a estudiar en estas semanas, del libro de Revelaciones o de Apocalipsis, ¿sí? Ha habido situaciones que han venido, ¿sí? Van a venir situaciones futuras, terribles, que aún así la gente que dice no se va a arrepentir. Más va a blasfemar contra Dios. No se va a arrepentir por más que situaciones le pasen. Pero si soy seguidor de Cristo, tengo que proclamar. Tengo que obedecer. No necesito ir al mundo para proclamar. ¿O no? Si somos seguidores de Cristo, otra faceta es, le serviremos. Juan 12:26, que dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere allí, también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, fíjate, pero esto, si tú crees en la Biblia, mi Padre le honrará. Hermano, mi Padre le honrará. Mientras tú sigas sirviéndole al Señor, ¿sí? Aquí hay una promesa, pero que no es para dudar, que es veraz. ¿Qué dice? Mi Padre lo honrará, porque Dios no es deudor de nada. Dios lo va a honrar. Si tú le sirves al Señor, ¿qué dice Jesús? Mi Padre le honrará. ¿Me entiendes? Él te va a honrar. En el tiempo que Él establezca, en el momento que Él establezca, Él te va a honrar. Tú solamente permanecerle fiel al Señor. Hermanos, usted no tiene que ver ejemplos de personas extrañas. Usted vea un ejemplo solamente en nuestra familia, en nuestro. Que usted ha visto cómo el mundo, cómo Satanás ha venido con todo contra nosotros. ¿Me entiendes? No les deseo a nadie lo que nosotros hemos pasado. No les deseo a nadie. Pero no hemos dicho, no hemos culpado a Dios. En ningún momento he culpado yo o mi esposa. Quizá mis hijos sí, porque a veces uno se vuelca contra Dios porque creen que porque si el Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que sufra? ¿Por qué permite que pasen esas cosas? Y todo aquello, ¿no es cierto? Y se enojan contra Dios, ¿sí? Cuando uno se enferma, se enoja contra Dios, etcétera. Pero si tú le sigues sirviendo al Señor, ¿sí? Su palabra dice que Él te honrará. Si no es aquí en esta vida, será pues en la venidera. Pero sé que Él te va a honrar. Hebreos 11 habla de aquellas personas que no recibieron lo prometido en ese tiempo, pero ahorita, en este momento, en la eternidad, Dios los va a honrar. Si eres cristiano, si eres un seguidor, estoy hablando de un seguidor, que uno que ha decidido seguir a Cristo, uno que se ha bautizado y ha dicho, yo he decidido seguir a Cristo. Por eso les cantamos, he decidido, ¿no es? ¿Cuántas veces ya les doy ese ejemplo? Tienes que ser salvo, tienes que orar, tienes que escucharlo, tienes que creer en Él, tienes que obedecerlo, tienes que amarlo, tienes que compartir, tienes que servirle. Y hay otra más, que no les gusta a nadie. Si realmente eres un seguidor de Cristo, ¿sí? Debemos sufrir por Él. Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice esto: porque a vosotros es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Me entiendes? Voy a volvértelo a leer por si no has entendido el versículo. Dice, porque a vosotros, o sea, está hablando a los cristianos, ¿sí? Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él,
sino también que padezcáis por él. Si eres un verdadero cristiano, eres un seguidor de Cristo, no encajamos en este mundo. No encajamos. Y por aquellas veces sufrimos. Por muchas cosas. Porque estamos del lado contrario. Es fácil ser del mundo. Por eso, bueno, cuando a un principio le decía, a ver, fíjate alrededor. Solo despertar y puedes ver a tu lado uno que es del mundo. Puedo despertar en mi casa, lo primero que abro mis ojos veo a una que es hija de Cristo. Me gozo en el Señor. Pero si mi vista va más allá, veo que lamentablemente son del mundo. ¿Okay? Y si voy más allá, aquí al lado, acá al lado, acá al lado, acá al lado, ¿sí? No encajo. Y a veces, sí, eso va a traer conflicto. Dígame que si a vos, tu papá, tu mamá te toleran así es porque eres su hijo. Pero no encajamos en este mundo. Y a veces sufrimos. Pero hemos decidido seguir a Cristo. Yo doy gracias a Dios que soy salvo, no por mis méritos, no por obras, ¿sí? No porque soy pastor, porque yo reconozco que soy un pecador, que necesito un Salvador, que es mi Señor Jesucristo. Creo que Él murió por mí en la cruz, ¿sí? Creo que es el Hijo de Dios, ¿sí? Creo que Él es mi pastor y por eso le sigo. Y voy a mostrar evidencias si realmente soy un verdadero seguidor de Cristo. Voy a orar. Quizás no oro como oraban los anteriores discípulos, pero oro. Le pido a Dios. Trato de aprender de Él, de escuchar a Él, ¿sí? Trato de obedecerle en lo más que se pueda. Vuelvo a repetir, no siempre, a veces somos desobedientes, hay en nosotros que nos hace a veces desobedientes, ¿sí? Trato de obedecer al Señor. Pareciera que me he cambiado de tema, ¿no? Porque un principio les había dicho, sí, he decidido seguir, estudiar o hacer el estudio del libro de Apocalipsis. No porque me sienta motivado. Repito, motivación y fuerza de voluntad para mí son dos cosas distintas. No quiero manejar mi vida conforme a la motivación que tenga en ese momento. Hoy me siento motivado de ir. ¿Y qué tal si mañana no? O el siguiente domingo no. ¿Qué prefiero ejercer en mi vida? Fuerza de voluntad. Bueno, nosotros lo llamamos bíblicamente dominio propio. ¿Sí? Quizá en el ámbito secular más se habla de fuerza de voluntad. Yo lo hago dominio propio. Caramba, este cuerpo no me va a vencer. ¿Sí? No me siento motivado. Pero voy a ejercer dominio propio, fuerza de voluntad, y voy a enseñar esta carta, este libro, ¿sí?, de Apocalipsis, que me lleva 3 veces o 4 veces más esfuerzo que cualquier otro libro. No es que estoy desmereciendo los otros libros, sino que este libro que hemos escogido, que he escogido de aquí en adelante enseñar, ¿sí?, es uno de los libros más difíciles de enseñar, más difíciles de hacer que comprendan, porque se trata de eventos, ¿sí?, en su mayoría eventos futuros, y hay muchas veces simbología, sí, hay muchas cosas que tengo que de alguna manera tratar de hacerles entender para que usted pueda entender realmente el libro de Apocalipsis. Ya a un principio ya había señalado estos 4 métodos de interpretación de este libro, ¿sí? El método preterista, el método historicista y el método idealista, y al final el método que voy a utilizar para enseñar este libro va a ser el método futurista, ¿sí? Los 3 anteriores métodos, ¿sí?, asumen, o sea, no creen que este libro sea profético.
Pero el método que vamos a utilizar nosotros, asumimos, ¿sí?, que desde el capítulo 4 al capítulo 22 son eventos que van a suceder, porque son proféticos. Obviamente el capítulo 1 hasta el capítulo 1 habla de las cosas que has visto, le dice a Juan, que has visto, ¿sí? Ahí va a desarrollar. Del capítulo 2, 1 al 3, 22 dice las cosas que son en ese momento, ahí está Juan. Y el capítulo del 4 hasta el 22, hasta el final, ¿sí?, las cosas que ocurrirán después de esto, les dice. A veces yo con mi esposa intercambio algunas ideas cuando hablamos, siempre hablamos de las cosas espirituales, de la Biblia o cosas, situaciones. Y a veces le corrijo, y a veces no le gusta que los dije, a veces ella me corrige, ¿sí? Y quizá para mí es más fácil sobrellevar situaciones, porque entiendo, creo que tengo el entendimiento del corazón de un pastor que entiende, sí, las situaciones que pasa y debe pasar y va a pasar. Tal vez no me estás explicando. Te voy a poner el ejemplo en la Biblia. Pablo escribe a Éfeso, ¿sí?, a la iglesia de Éfeso. Le habla de lo que la iglesia de los Efesios, o sea, en los Efesios era lo que eran en Cristo, quiénes eran en Él, con Él, por Él. Después les dice cómo deben caminar como cristianos, ¿no es cierto? Anden en sabiduría, anden en la luz, anden en amor, anden en humildad y todo eso. Pablo muere, ¿sí? Pasa el tiempo. Y Juan ve ya una distinta iglesia cambiada. Ya no era esa iglesia a la cual Pablo escribió. Ya esa iglesia de Éfeso, sí, a la cual Juan escribe, ya es otra. Se volvieron fríos. Perdieron su primer amor. ¿Sí? ¿Cuántos años ha pasado, sí, de esta iglesia que tenía que ponerse la armadura? ¿Te acuerdas, no? Efesios, la carta de Efesios, ¿no? La armadura, el cinto de la verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo ha pasado en que esta iglesia se vuelva ya la iglesia que Juan ve? Porque Juan es el último de los apóstoles en morir. No pasó mucho tiempo para que esta iglesia se vuelva así. Ahora, desde esa vez que Juan ve a esa iglesia de Éfeso, ¿no? Escribe, ¿no? Escribe el ángel, etcétera, etcétera, ¿sí? Arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, haz las cosas que hacías, etcétera. Hasta este tiempo de hoy, ¿te imaginas cuánto ha cambiado la iglesia? ¿Sabes cuánto ha cambiado la iglesia? Lo que vemos en la televisión. Esos payasos, para mí son payasos, esos motivadores, burladores, esos blasfemos, esos que hacen cosas aberrantes en nombre de la iglesia. Y vuelvo a repetir, a mí me extraña más las personas que están ahí. Las personas que le siguen a esos. Me extraña aún su sentido común. Solo sentido común para ver que eso es, que esos son mercenarios, son no solo falsos maestros, ya son comerciantes de la fe, pero sin embargo la gente le gusta oír eso, le gusta ir tras aquello. Pero solamente un incrédulo se fija y ve y dice, ¡qué barbaridad! Un incrédulo ve la diferencia y dice, miren cómo son la iglesia. Y obvio, y nos meten en la bolsa a todos, ¿no es cierto? Pero uno ve, prende la televisión o prende el fe, ve y dice, ¡qué aberrantes! ¿Te das cuenta cómo está ahora la iglesia en la actualidad, 2023? ¿Cómo está? Digo la iglesia en el sentido de que poniendo, ¿no?, a todos como les fuera la iglesia. ¡Qué aberración más grande! Claro, Pablo ya lo dijo a Timoteo, ¿no? En los postreros días habrá estos, ¿no?
amadores de sí mismos, blasfemos, vanagloriosos, soberbios, altivos, se vestirán con cara de piedad, ¿sí? Entrarán a las casas, la gente tendrá un comezón de oír. Vuelvo a repetir, una y otra, cómo los años están realmente llevando a la iglesia al punto de, ¿qué será de aquí a 10 años? Digo. Por eso quiero de alguna manera que esté registrado por lo menos, que esté registrado ahí. Pero le decía a Alvarito, lo único que te pido es que si te dice alguna vez irte, hazme el favor de subírmelo ahí a las redes, porque sé que alguna vez quizá Dios en su infinita soberanía pueda mover y que alguien pueda entender o escuchar. Uno, que dos, que sepan qué es lo que creemos, que sepan que todavía en este año podemos de alguna manera interpretar bien un libro, podamos interpretarlo sanamente, este libro de Apocalipsis. Y al igual que antes, el ser humano siempre tiende a saber las cosas del futuro, como les dije. Por eso leen horóscopos, ven las cartas de tarot. Aquí en Bolivia se hacen ver en hoja de coca, ¿no es cierto? No, se hacen leer la mano, ¿sí? Hay otros que quieren ir más allá y empiezan a entrar en el ocultismo, en el espiritismo. Si en los tiempos de Samuel ya hubo eso, imagínate en estos tiempos, para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Y vuelvo a repetir, el único que puede determinar y el único que puede decirte qué va a pasar en el futuro es Dios. Por eso dice que sí, yo les voy a decir lo que va a suceder, todo lo que va a pasar. Y Dios es el que va a establecer realmente. El libro de Apocalipsis realmente es un libro tremendamente poderoso. O sea, Juan, ¿de qué hablaba? Hemos estudiado a Juan, ¿no? ¿Cuál era el énfasis que hacía Juan? La verdad. Y Apocalipsis muestra también todo lo que es verdad, todo lo que va a suceder. Todo lo que va a suceder, ¿sí? Porque en Apocalipsis nos va a presentar el resumen más claro, ¿no? Por ejemplo, de la doctrina de la salvación, Apocalipsis 1:5. Nos va a presentar el ministerio de los ángeles. Nos va a advertir a la iglesia de los peligros del pecado y de entrar en arreglos con el mundo. Te va a advertir, Apocalipsis. Enseña cómo adorar correctamente a Dios. Es una rica fuente de verdad sobre escatología, o sea, el estudio de los últimos tiempos, ¿sí? Contiene más detalles sobre los postreros tiempos, describe la victoria final de Cristo sobre Satanás, reseña el establecimiento político del postrer sistema del mundo, ¿sí? Relata la carrera del más poderoso dictador de la historia humana, que es el anticristo, ¿ok? Menciona el arrebatamiento de la iglesia, describe el tiempo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, las cosas que van a suceder, describe la segunda venida, describe la batalla culminante de la historia humana, de Armagedón, que alguna vez ya hemos estudiado, describe los 1000 años del reino terrenal de Jesucristo, es un juicio final de los pecadores no arrepentidos, que ahí es donde vamos a hablar del gran juicio del trono blanco, describe el estado final de los malvados en el infierno, el lago de fuego, ¿sí? Y de los redimidos en el cielo, en cielo nueva y tierra nueva. En este libro de Apocalipsis que vamos a estudiar, ¿sí? Describe muchos títulos que nuestro Señor Jesucristo tiene. Había estado detallando y enumerando de los que nos presenta aquí. Se le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el alfa y el omega, el primero y el postrero, el que vino, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, el santo y el
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, el amén, el testigo y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Cordero de Dios, el Señor santo y verdadero, el llamado fiel y verdadero, la palabra de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, Cristo, Mesías, Jesús, la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, imagínate todos los títulos que vamos a ir estudiando en este libro, ¿sí? Y también Apocalipsis afirma la deidad plena de Jesucristo. Él posee los atributos y prerrogativas de Dios que incluyen la soberanía, la eternidad, el derecho a juzgar a los hombres, el de decidir quién vive y quién muere. También recibe adoración y reina desde el trono de Dios. Apocalipsis en el griego, que puede traducirse como un descubrimiento, una revelación, una manifestación. Esta palabra se emplea en el Nuevo Testamento para referirse a la revelación de la verdad espiritual, a la manifestación de los hijos de Dios y también a la manifestación de Cristo, tanto en la primera como en su segunda venida. No quise entrar ya a lo que es la introducción misma de este libro de Apocalipsis, porque me va a faltar tiempo, porque Juan va a presentar en la introducción del libro de Apocalipsis, Juan va a presentar a modo de introducción 11 características de este libro, que vamos a estudiar ya desde la siguiente semana. Vamos a ver la naturaleza esencial, su tema central, su origen divino, sus destinatarios humanos, su carácter profético, su entrega sobrenatural, su autor humano, su bendición prometida, su urgencia premiante, su bendición trinitaria y su sublime doxología. Entonces, yo quiero invitarles simplemente el día de hoy, ¿sí? Invitarles a que realmente tomen este libro de Apocalipsis. Cuando digo tomen, aprendan de este libro. Porque es el único libro de todos los libros que hay que empieza con una bendición y termina con una bendición. O sea, trae consigo una bendición. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Y también termina con una bendición este libro. Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Te das cuenta? Que es el único libro que comienza y termina con una promesa de bienaventuranza o de bendición a quien lo lee. Y nos dice esta carta que nosotros debemos entenderlo. ¿Por qué? Porque el momento se acerca. Este es un libro maravilloso, o sea, porque vamos a saber realmente qué eventos van a suceder. ¿Sí? Ahí vamos a ver sobre las plagas, las trompetas, las copas de ira, ¿sí? Y vamos a ver realmente lo que dice su palabra. Lo que vemos es una sombra de lo que va a venir. Entonces este libro, sí, es un libro, vuelvo a repetir, es un libro que revela la gloria de Dios y de Cristo con más esplendor, que muchos pastores eluden estudiar este libro. Y muchos pasan por alto Apocalipsis y al pasarse por alto, no querer estudiar, pues lamentablemente se privan, ¿no?, del rico tesoro que tiene en cuanto a verdad divina el libro de Apocalipsis. Sería bueno que tomes mucho más interés para saber. Son eventos. Y la gente le escucha, a veces le gusta ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero que tengas realmente una certeza de lo que dice un versículo, ¿sí? Cuando habla de langostas, hablan de lagos que se vuelven llenos de sangre, ¿qué se está hablando? ¿Por qué están hablando? O sea, tantas cosas que nos muestra Apocalipsis.
tú puedas de alguna manera tener por lo menos una interpretación clara sobre lo que trata el libro de Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Todo aquello. Amén. Espero que esta mañana simplemente ha sido una introducción, pero acuérdate, hoy al salir, pregúntate si realmente eres un seguidor de Cristo. Y no te lo digo esto para encararte, sino te lo digo esto para que tú asumas quizá, por eso dice toda la palabra es inspirada, útil para corregir, redarguir, y digas, caramba Señor, verdad, si yo he decidido ser a Cristo, si he decidido seguir a Cristo, ¿sí? Uno voy a ser como ese Pedro, Juan, Andrés, esos que dejaron sus redes y digan, voy a seguirlo hasta el final. ¿Sí? Y si soy un seguidor de Cristo, ¿sí? Primero necesito ser salvo. Si soy un seguidor de Cristo, tengo que orar. Si soy un seguidor de Cristo, tengo que aprender a escucharle a Él. Tengo que obedecerle, tengo que creer en Él, tengo que amarlo, tengo que compartir lo que Él me dijo que compartiera. Tengo que servirle a Él. Y sobre todo, tengo que estar dispuesto a sufrir por causa de Él. Ya no pierdas tu tiempo en personas que no quieren escuchar. ¿Me entiendes? Ya no pierdas tu tiempo. Si tu hermana, escuche bien, si tu hermana ya no quiere escuchar del Evangelio, se enoja, ya no, dile a tu sobrina, deja de perder tu tiempo, personas que ya no quieren. Si hay oportunidad, diles, pero a veces nos empeñamos en una persona y nos hacen perder las generaciones que vienen detrás. No quieren escuchar, pero puede escuchar quizá el pequeño. ¿Entiendes? ¿No estás entendiendo esa parte? No, a ver, nos empeñamos. Ay, no quieren. Bueno. Oremos para terminar, ¿sí? Les voy a mandar ese link del cual les hablé, terminando el culto. Quiero que la siguiente semana pues tú prepares tu corazón, porque este libro que vamos a estudiar es muy rico en cuanto a la verdad espiritual, en cuanto a las verdades divinas. Y pues estamos agradecidos con Dios que nos permite estudiar y no estar ahí afuera en nuestras cosas. Gracias Señor por tu palabra, gracias Papito porque Señor, sé que a veces suena duro Señor, pero tú nos redarguyes, bendito Dios. Papito Dios, sé que este mundo es difícil, tú lo has dicho Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero también has manifestado Señor aquello que dijiste, confiad, yo he vencido al mundo. Teniéndote a ti, Señor, circunstancias duras, adversas, Señor, podremos sobrellevar, Padre. Entendiendo, Señor, que tú tienes el control de todo, bendito Dios. Tú eres un Dios soberano. Entendemos que la situación en este mundo está cada vez peor. Vemos, Señor, cosas que no son nada a los tiempos que van a venir. Sequías, falta de alimentos, enfermedades, cosas que ya se ven, y así como dice tu palabra, que la ciencia aumentará. Vemos nosotros, Señor, cambios generacionales en cuanto a conocimiento, Señor, tu palabra siempre, pero está firme, está presente. Señor, aún tú estableces todo aquello y pues confiamos en ti, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus ofrendas. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por el techo, el alimento, el abrigo. Gracias, Papito, por todo, Papito. Que mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, no necesiten motivación para venir a la iglesia, sino que ejerzan ese dominio propio, Señor. Que realmente entiendan, Papito, que el principal mandamiento es amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas, todas las cosas, Señor. Con todo nuestro corazón, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas,
bendito Padre. Tú, Señor, honrarás a aquel que sirva a tu Hijo, papito, dice tu palabra. Gracias, bendito Dios, bendice a estos pequeños que están. Sé que a veces para ellos es hasta gravoso por su misma edad, pero Señor, aún, Señor, puedes ejercitar en ellos, Señor, fuerza de voluntad, dominio propio, papito. Aunque tengan que dormirse, Señor, ellos alguna vez vas a poner en su mente, en su corazón, que un día escucharon tu palabra, un día, y quizá un día cuanto más necesiten ellos puedan volver o venir, bendito Dios, donde se pueda dar esperanza, donde se pueda dar certidumbre a lo que tiene que vivir cada uno de nosotros. Gracias, papito Dios, bendice a todos los que están aquí, papito, bendice, Señor, a Alvarito, a Claudia, a Mariela, a Daniela, a la hermana, Señor, con sus hijitos, papito, a Daisy, papito, bendícelos, Señor, te agradecemos por sus vidas, papito, cuídalos, protégelos, Señor, ayúdales, papito, por lo que necesitan, Padre, en nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo esto, amén.